Entonces, cuando uno lee estos textos bíblicos de que la harina no va a faltar, que uno pagó la deuda, no significa que la vida va a ser sin mareas y sin vientos, sino que siempre va a haber un Goliat, siempre va a haber un gigante para poderlo ¿qué? Vencer. Porque sin Goliat no hay victoria, sin Goliat no hay gloria a Dios. Goliat permite que Dios recibe la gloria. Mientras vivamos en esta tierra no existe como una jubilación evangélica. No existe como que yo me congrego y nunca voy a tener problemas o no tengo desafíos que sostener. Porque la misma Biblia dice que aquí en el mundo tendremos muchas pruebas y tristezas, pero que debemos animarnos porque Él ha vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33. Entonces, congregarse, orar por un milagro financiero es ver la mano de Dios, pero no quiere decir que no vienen más mareas y no vienen más vientos. Por el contrario, la vida siempre tiene esos picos en los que nos sentimos mareados, como cuando estamos en la montaña rusa. Si alguna vez usted se montó, yo me monté solo en 2 ocasiones. La más fea en la que me monté fue la del Parque Norte hace como 10 años o más, por seguirle el capricho a mi esposa, porque a ella le encanta la velocidad. Me monté con ella, ¿sí recuerda? Hace más de 10 años. Y yo me bajé de allá mareado, vomitando. Luego en el 2015 fuimos a Orlando por primera vez y ahí había una rueda. Me da susto esas que son tan veloces. Me dicen una que era más sencilla. Me tocó quedarme tirado en el piso 40 minutos tratando de recuperar el equilibrio que necesitaba. Y así a veces parece que la vida tiene altos y tiene bajos, pero nos enseñaron y nos predicaron de manera incorrecta que buscar a Dios es tener todo perfecto, todo solucionado. Sí, las bendiciones vienen de arriba, pero los desafíos no paran. Usted sale de un problema para entrar en otro problema. Usted sale de una deuda para creerle a Dios por otra cosa. Entonces el Goliat siempre va a permitir que la gloria sea de Dios. Poniendo un caso más práctico, los que se van a casar, hoy el Goliat es pagar el salón de eventos. El Goliat va a ser comprar la comida. Pero cuando ustedes logran sobrepasar y ven los milagros, y usted dice: yo me casé, no tenía dinero y Dios abrió esta puerta, ya se casó, prepárese para el siguiente Goliat financiero y los Goliat al interior de la pareja que comienza usted a conquistar día a día. Entonces, lo que quiero decir hoy es que no hay como una vida en la que no hay desafíos. Siempre estamos en una montaña rusa, pero lo que tenemos que comprender es que aún en esas montañas rusas Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Una historia que voy a tocar muy rápido, que es la de la amenaza de Goliat para el pueblo de Israel. Y él se levanta en el versículo 8 del capítulo 17 del primer libro de Samuel, y él dice así: y David y Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo los mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy, mire bien la expresión, verso 10: hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Ahora, las amenazas y la intimidación de Goliat a Israel hizo que se centrara el pueblo en el temor, que se encerrara. Y Goliat estaba desafiando a todo el pueblo de Israel. Esa es la vida. Siempre van a haber dificultades. Siempre va a haber algo que vencer. Y cuando usted cree que ya está en un tiempo de bonanza, de tranquilidad, se levanta otra oposición.
Es decir, en la vida siempre va a haber oposición, pero lo que tenemos que confiar es que el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces no piense que comenzó a congregarse porque usted dio una ofrenda, jamás va a tener una dificultad. Porque hizo una siembra, jamás va a tener un tropiezo. No, siempre los Goliat se van a levantar allí. Ahora, esto causa en el pueblo de Israel temor, miedo, intimidación. Pero lo que produce este Goliat en la vida del pueblo de Israel es el terror más profundo que aparece en el versículo 8 al 11. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Cuando uno comienza a buscar de Dios, comienza a creer en el poder que tiene el creyente sobre las adversidades, el poder que tiene el creyente sobre los demonios, y viene una dificultad, nos puede llevar a estar aterrados y perturbados. ¿Alguien ha estado así? Uno llega a la condición de decir en medio de la perturbación: nunca más vuelvo a buscar de Dios, nunca más vuelvo a profundizar en el evangelio. Lo que produce el gigante en la vida de Goliat es todo lo contrario. Dice que cuando él escucha a Goliat, es lo primero que le dice: Goliat, tú te has metido con el escuadrón del ejército de Dios. En otras palabras, tú eres el que estás en problema porque te estás metiendo con Dios. Cuando el diablo se mete con usted, se está metiendo directamente ¿con quién? ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es que usted está en problemas con el diablo, es que el diablo está en problemas con usted. ¿Cuántos dicen? Usted dice: es que tengo problemas con el diablo. No, el que tiene problemas con usted es el diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces él desata una boca profética. Goliat moviliza la vida que se convierta en profeta en ese momento. Porque David le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor, Dios de Israel. El Dios, el comandante del escuadrón del ejército de Dios. Y empieza a profetizar: hoy te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y sabrá todo Israel, juntamente con los enemigos, los filisteos, los que están allá, que hay Dios en esta tierra, que hay un Dios que se glorifica acá. Comenzó a profetizar. De lo que debe levantar la adversidad de nosotros es creer que el Señor va a obrar. Amén. Lo otro fue que hubo una confrontación física, donde él se le abalanza con una onda, una confrontación espiritual y física, porque lanza la piedra, y cuando hace esa defensiva, el gigante cae y todo Israel grita en victoria. Entonces todos los filisteos y todo Israel saben que hay un Dios por encima de todos los poderes de ese momento, porque muere Goliat. Tu problema es el que le va a dar la gloria y la honra al Señor. Si uno no tiene problemas, entonces no tiene cómo glorificar a Dios. Si usted nunca ha tenido una deuda, entonces ¿cómo va a decir usted que Dios paga deudas? Si usted nunca ha tenido dificultades, ¿usted cómo va a decir que la vida es plena? Usted puede decir: yo pasé por las aguas, yo pasé por el fuego, pero ni el agua ni el fuego me quemaron, porque Dios de allí me rescató. ¿Quién puede darle la gloria a Dios si no es el que ha pasado por el problema? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Goliat no está para estriparte, Goliat está para catapultarte si tú estás creyéndole al Señor. Cuando el gigante viene, usted lo que va a decir: tengo una oportunidad más para darle la gloria al Señor. Gracias por su entusiasmo. Cuando uno está pasando por ciertas situaciones, usted dice: ¿cómo se va a glorificar a Dios? La gente terminará reconociendo el Dios al que yo sirvo. Yo mismo me sorprendo del Dios al que sirvo, porque reconozco que Él es un guerrero. David, a causa de matar al gigante, él sale del anonimato. En su primera instancia sale por el espíritu y el reconocimiento divino detrás de las ovejas de su padre, por revelación al profeta Samuel. Él es ungido como rey de Israel a sus tempranos 17 años, ungido, sacado detrás de las ovejas. Pero aquí Dios lo lleva a una exposición internacional en el momento, donde Dios está mostrando que Él está con David. Pero fue Goliat el que lo expuso.
Fue el Goliat el que sacó el campeón en David. Fue Goliat el que despertó el espíritu profético en él. Fue el Goliat el que destapó un guerrero escondido en todo Israel. De los problemas son los que despiertan en nosotros nuevas perspectivas. Son los que despiertan en nosotros más fe. Son los problemas que despiertan en nosotros actitudes de cómo hubiéramos procedido mejor. Si no está Goliat, entonces ¿cómo somos procesados? Entonces Goliat vino para matar a Israel, porque así es que cree el diablo que va a hacer con usted y que va a hacer conmigo. Él quiere que viene a matarte, viene a destruirte, pero lo que él no sabe es que el Señor dice: pero yo vine para deshacer las obras de Goliat. Yo vine para darle victoria al pueblo. Ahora, después de esta victoria, le hago una pregunta. Mire, las niñas en Israel decían: no, Saúl a sus 1000, este a sus 10,000. Él fue reconocido, se volvió el niño atractivo en todo Israel. Le entraban invitaciones en TikTok, en Instagram, en Facebook. Le llovían invitaciones por todos los lados. Le estaban llegando cartas como el actor del año. Querían hacer una película con él. El niño que mató. El hombre es famoso. Y en medio de esa fama, ¿usted qué piensa? ¿Nunca volverá a tener problemas? Entonces yo lo que quiero que tomemos estos ejemplos, que creemos que las victorias no anteceden problemas, pero las victorias pueden anteceder hacia el futuro nuevos problemas y nuevas adversidades, porque estamos siendo procesados, tratados por Dios, para que siempre confiemos en el Señor. Amén. Cuando empecé con el ejemplo de la viuda, en los que estuvimos el domingo, tenemos un contexto más amplio, pero no es que ella tenía las bolsas repletas ahí. No, él tenía que tener fe para tomar de ese poco de harina que había en ese lugar. Tenía que tener fe para creer que Dios le iba a seguir proveyendo cada día. Lo que le ocurre a David, cuando usted lee la Biblia, es: yo quiero la vida de David. ¿Está seguro? Hay gente que envidia la vida de otro, y yo le doy un consejo: no la envidie, porque usted no sabe lo que ha tenido que pasar esa persona para llegar donde está. Usted ve una persona bendecida y dice: yo quiero lo que él tiene. Usted está dispuesto a tener lo que él tiene, pero usted también está dispuesto a los momentos de soledad, a los momentos de fe, a los momentos de crisis, a los momentos de creer. Usted quiere eso. Entonces David está en la cúspide de la fama, pero después de la victoria de David tuvo más oposiciones y también tuvo más victorias. Entonces no creamos que la vida cristiana es: pago mi deuda y solucione todo. Pago mi situación difícil y ya todo es plano. Me volví con la mujer y ya todo es perfecto. No, si hay que donde empieza lo difícil. El problema no es decir sí acepto. El tema es sostenerse en el tiempo. El tema no es abrir una congregación. El tema es si fue llamado para eso, para sostenerse en el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo tremendo. Entonces, después de esto, David tuvo tentaciones y no huyó de ellas. Entró en adulterio. Después de esa victoria, su propio hijo tuvo relaciones sexuales en una terraza a la vista de todo el pueblo. Absalón. Después de esa victoria, su hijo, llamado Amnón, violó a una hija de David, a su media hermana llamada Tamar. Por lo que hizo, Absalón se cargó en contra de Amnón y dejó pasar 2 años el rencor en su corazón. Y a los 2 años, su propio hijo, Absalón, mató a su hermano Amnón. Esto pasa en la casa del rey, del dulce cantor de Israel. Entró en adulterio. Su hijo tuvo relaciones sexuales con sus mujeres. Un hijo suyo violó una hija de él. El otro mató a su propio hermano. Sufrió deslealtad por su consejero más cercano, por Aitofel. El hombre que siempre estaba como mano derecha de David fue el que conspiró para matar al rey. El propio Aitofel, su primer consejero. Este hombre conquistó muchas victorias, pero también tuvo que enfrentar muchos gigantes. Le tocó salir del palacio corriendo para no confrontar a su propio hijo,
porque tenía temor que el hijo lo matara y él no iba a levantar la mano contra su hijo. Entonces salió huyendo. Él dijo: nunca tocaré la vida de mi propio hijo, Absalón. ¿Quién era el rey de Israel? ¿Absalón o David? Y él, siendo el rey, salió corriendo y él dijo: yo no voy a tocar la vida de mi propio hijo. Pero vino el juicio de Dios sobre Absalón, porque estaba violentando la autoridad del rey que era su padre en este contexto bíblico. ¿Qué estoy queriendo decir? Si has tenido victorias, se va a levantar otra vez Goliat. Pero recuerda que Goliat no viene para destruirte. Goliat va a ser el instrumento que Dios va a usar para darle la gloria al Señor. Amén. ¿Cuántas deudas vinieron que usted hoy día dice: esto le dio fue la gloria a quién? Al Señor? Lo que pasó en mi matrimonio hoy le da la gloria a quién? Al Señor. La vida en el Espíritu no nos va a hacer exentos de la oposición. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted canta no va a tener problema. No va a tener. Porque usted es mentor de grupo nunca va a tener. Va a tener. Es que usted es el pastor. Usted es el pastor y el pastor se supone que es perfecto. El pastor se supone que nada lo ataca. No, la vida en el Espíritu no nos hace inmunes a la oposición. Dice la Escritura que cuando Nehemías estaba levantando una muralla, vino la oposición y se burlaban de la muralla que él estaba levantando, al punto que sus enemigos decían: esa muralla que está levantando, hasta una zorra que se pase por encima la va a tumbar. Al punto que les tocó trabajar en ese tiempo, con una mano construían y con la otra estaban armados para defenderse. Porque aunque estés haciendo los designios de Dios, va a haber oposición. Pero tienes que tener en mente que Dios está contigo, que no es que todo es plano. Monté mi negocio y usted lo abre y factura y factura y factura y hoy me hice $10,000, hoy me hice $50,000. No, sáqueme el diezmo de $50,000. Y usted dio el diezmo y al otro día: por eso di el diezmo y me hice $100,000. Sáquelo de ahí, claro. Pero cuando usted abre el negocio y no vende ni una paleta, no vende nada, y comienza esa lucha, no porque seamos creyentes, no hay luchas. Vamos a tener que tener confrontaciones, vamos a tener que enfrentarnos a la oposición del enemigo. Ahora, José fue perseguido hasta en su propia casa. José fue perseguido, perseguido, perseguido y perseguido. Perseguido en la casa por los hermanos, perseguido por los padres, porque dijeron: ¿quién se cree ya? Que el sol y la luna se le tienen que inclinar hasta él. De perseguido a vendido a los ismaelitas. De vendido, perseguido por una vieja que se lo quería acostar. Y detrás del muchacho y no le cedió, perseguido, lo mandaron a la cárcel. Y estando en la cárcel, todo el tiempo la Biblia dice: pero el Señor estaba con José. Pero aún en la oposición, el Señor está contigo. Cuando estás pasando problemas, el Señor le está recordando a usted: está mi presencia acompañándote. Si usted está pasando por un momento adverso, usted diga: pero no, me falta sino que me posee un murciélago cuando salga de la iglesia. Estoy salado, todo me sale mal. No, si usted está con Dios, siempre se va a levantar el Goliat. Pero recuerde que ese Goliat y ese problema que usted está viviendo va a darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Hay situaciones que uno ve en la Biblia. Por ejemplo, Dios le dice al pueblo de Israel que le va a entregar una tierra. ¿Cuántos sabemos esa historia bíblica? Pero no es así nomás. Dios le dice: le voy a entregar una tierra que fluye leche. ¿Y qué le tocó hacer al pueblo de Israel? Ir a desalojar los que estaban viviendo allá. Que uno lee la historia aquí muy buena y la entraron en la... No, eso no fue fácil. De hecho, el líder mandó a 12 y de los 12 días se vinieron hablando mal. No, allá nos van a matar a todos. Solo por Josué y Caleb se levanta una generación para conquistar. Pero de esos 12, 10 están en contra, 10 no creen, 10 son la oposición. ¿Y Dios qué le dijo al pueblo de Israel? Sí, le va a entregar esa bendición, pero tienen que ir a matar a todos los que están en esa tierra y la deben poseer. Ustedes van a pelear eso. Quiere decir que muchas cosas que vamos a obtener en el Señor nos toca pelearlas. Gracias por su entusiasmo.
O sea, no es que usted montó la empresa y se queda durmiendo hasta las 3 de la tarde. No es que le toca a uno pelearla, le toca ir uno al juzgado, le toca meter el papel, le toca certificarlo, vaya a la notaría y corra acá, porque usted tiene que pelear ¿qué? Y usted dice, pero procuro hacer esto y una oposición, problemas y problemas. No, porque usted está en una guerra espiritual, pero tiene que recordar que el Señor está con usted. Entonces el pueblo de Israel le dice, tome la tierra, pero tiene que desalojar los gigantes para que la pueda poseer. Muchos se desalentaron y no creyeron eso. Entonces uno comienza a buscar del Señor, a creerle al Señor, y como todo no sale como uno quiere que salga, yo me desaliento en la fe y termino renegando de la fe, porque las cosas no ocurrieron a primera vista como yo quería. Muchas veces mientras tú llorabas, Dios estaba contigo. Cuando tú estabas amedrantado por Goliat, Dios estaba detrás de ti esperando que tú accionaras una palabra, que tú accionaras algo de fe, que tú te levantaras, que tú creyeras para Él operar a través de nuestras vidas. Así que tú no estás solo, y Dios ha estado siempre acompañando a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Otro ejemplo, Daniel no viene deportado de Babilonia, le quitan la familia, lo apartan de los amigos, de la cultura, del idioma, y luego la Biblia dice que son hallados 10 veces mejor. Ahí está buena la historia, y todos nos encanta eso, 10 veces mejor, y halló gracia con el rey. Pero sigan leyendo la historia. Ese momento cúspide, un momento que va a cambiar, y de la cúspide un día va al foso de los leones y la muerte lo está rondando. Lo que le estoy queriendo decir es que cuando tú estés en victoria y estés pasando por el momento de la prueba, no creas que este es tu fin. Amén. No creas que Dios le abrió las puertas al diablo para que te destruyan, o que tú estás bajo una maldición. Hay oposición demoníaca, pero este momento de foso el Señor lo va a transformar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que pasa con la historia de la vida de Daniel. David fue ungido como rey, pero después de ser ungido como rey, en la casa de Isaí, su padre, comenzó a tener persecución por el suegro. El suegro lo buscaba para matarlo y le tocó esconderse en una cueva, la cueva de Adulam. Huía del suegro simplemente porque un profeta le dio por regarle aceite sobre la cabeza diciendo que iba a ser el rey de Israel. Momentos de victorias también tienen momentos de dificultades en nuestras vidas. Y voy finalizando acá. Hemos estado hablando desde el domingo, desde el gigante de la deuda. Entonces nos va a tocar comenzar a trabajar más. Yo no digo que lo hago a 100%, ni a un 80, ni a un 90, ni a un 70. Creo que la palabra es para todos, pero nos va a tocar pensar más en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos va a tocar pensar más como dice la palabra, para poder acceder a lo que Dios quiere hacer. Todos hemos pasado por esos momentos y lo seguiremos pasando. Hay gente que se ha metido aquí en problemas financieros grandes por mala administración. Nos hemos metido en problemas X o Y por malas situaciones en las que hemos reaccionado. Entonces, en el tema de la deuda nos va a tocar creerle a Dios, o por los milagros que estemos esperando, salirnos del patrón humano, como todo se ve, para creerle al Señor lo que Él va a hacer. Cierto día dice que había una viuda que había quedado viuda. Se le murió el marido. Mire bien, la viuda, en la existencia de su esposo era un temeroso de Dios. Y su esposo era parte de una compañía de profetas. Era profeta pero con deudas. Entonces el profeta se murió y no le dejó herencia a los hijos ni le dejó herencia a la mujer. Lo que le dejó a los hijos fue deuda. Pues Dios nos ayude a los que tienen hijos, que cuando partan de esta tierra no dejemos deudas, ¿cierto? Y no es para hacer sentir mal a ningún padre ni a ninguna madre. Solo que hay padres que al faltar, lo que le dejaron a los hijos fue problemas. Yo he escuchado gente que dice: me enteré después de la muerte de mi papá que debía esto, y ahora yo estoy en esta situación.
Esto le pasa a esta mujer. Él era temeroso de Dios, profeta de Dios, pero con un problema financiero. ¿Me hago entender? Entonces él muere y la deuda le queda a la mujer. Entonces un día vienen los acreedores y le dice: o me paga la deuda que tiene su marido conmigo, que ya murió. Ese profeta, de la pasaba rezando, de la pasaba orando, pero me debía plata. O me la paga usted o me llevo a sus hijos. Ese fue el momento del Goliat. Y muchos podemos estar ahí: Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos alguna vez por la noche dijeron: ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. ¿Cuántos? A mí me ha pasado. ¿Cuántos una noche les dio la 1 de la mañana, 2 de la mañana diciendo: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo resuelvo? ¿Cierto? Entonces esta mujer se fue a la casa diciendo: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo resuelvo? Y sabe que ya Dios tiene la respuesta. Ya Dios tiene mientras tú te llorabas, mientras yo lloraba y me afligía, Dios decía: Jairo, ya tengo la respuesta. Solamente vas a confiar que yo estoy contigo. Pero Señor, ¿cómo? Es que no te toca a ti saber el cómo. Yo estoy encargado de eso. Y yo voy a obrar, yo voy a abrir las puertas, yo lo voy a hacer. Entonces se vino ella a pedirle a un profeta que la ayudara. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Eliseo. Entonces le dijo: lo que pasa es que mi esposo era el grupo de líderes suyo. Como decir que Eliseo era el pastor y el que se murió era un líder de la iglesia. Y le dijo: mi marido era de los que le ayudaba a usted en la profecía allá. Dígame pues cómo me va a ayudar. Me dejó una deuda. Y el profeta le contestó: ¿cómo le ayudo? ¿Qué quiere decir? Que el profeta no tenía billete sobre él. Porque le dijo: ¿cómo le ayudo? Si él ya sabe que es una deuda. ¿Cómo era la única manera de ayudarla? Pero recuerde que Dios utiliza a esos gigantes para glorificarse. Y los gigantes se vencen de la manera que uno ni entiende cómo. Dios le ha quitado a usted problemas y le ha abierto puertas que usted dice: yo ni entiendo esto cómo se solucionó. Yo no entiendo esta puerta cómo se abrió. Entonces él le dice: ¿y qué tienes en la casa? Y ella le dijo: no tengo nada. Le dijo: pero que algo tiene que tener usted en la casa. ¿Qué quiere decir? Con lo que tú tienes en la casa, Dios va a hacer un milagro. Con lo que tú tienes en la casa, Dios se va a glorificar. Y ella le dijo: lo único que tengo en la casa es un poquito de aceite. Es lo único que tengo. Entonces le digo: vamos a hacer algo. Va a tomar a sus hijos y se van a encerrar en la casa. Y van a traer todas las vasijas del pueblo, todas las vasijas de la aldea, y la van a comenzar a llenar. Porque ese Goliat, que se traduce en problema, no te va a destruir. Ese Goliat va a darle la gloria a Dios. Ese Goliat que tiene va a ser la victoria. Porque no hay victoria sin Goliat. No hay gozo sin prueba. Así que llamando a los muchachos y les digo: vayan de los vecinos. Y empezaron los muchachos: vecina, tiene una ollita que le sobre. Vecina, tiene una olla con la que me ayude. Y todos comenzaron a correr a traer las ollas a la casa de esta mujer. Y ahí empieza el milagro. Miren acá. Comienzan a traer la vasija. Aquí hay gente muy juiciosa que va a trapear ahorita. Y comienzan a regar el aceite. Y se llena toda la vasija de un solo poquito de aceite. Tremendo Dios como obra. Y traen la segunda y la llenan completica. La tercera, la Biblia no dice cuántas, pero usted se puede imaginar cuántas ollas se consiguieron en el barrio. Eran demasiadas ollas. Todas esas ollas las comenzaron a llenar una por una. Luego la palabra del profeta es: llénenlas. Bueno, no, me estoy adelantando de la enseñanza. Ella dice que se acabaron ¿qué? Y cuando se acabaron las vasijas, ¿cesó qué? En otras palabras, más fácil se acaban las vasijas que se acaba el recurso de Dios. Es más fácil. O sea, más fácil se acaban las ollas que se acabe lo que Dios tiene para usted y para mí. En otras palabras, a la misma medida que le sigamos creyendo a Dios, así Él va a seguir fluyendo. Otra pregunta: ¿era mucho aceite? ¿Era cuánto? Es que tratemos de ahí de cogerla. Vuelvo a la del domingo. Era un poquito de harina y un poquito de ¿qué? No son bultos. No son bultos.
no es un garrafón para tener la confianza. Como estamos entrando en la mentalidad de pensar en el Espíritu, ahí en la provisión es dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Entonces cuando uno cree que el Señor va a obrar, Él va a obrar. Entonces usted mire y dice, no, pero ¿y aquí qué voy a hacer? Nada. Pero no es en lo que usted tiene en la mano, es en lo que Dios tiene. Entonces el Goliat que tienes, el Goliat que yo tengo, no nos va a destruir. Esa es una excusa para que Dios se lleve la gloria y la honra. Eso lo que va a dar es gloria y honra. Cuando salgan del problema en el que estén pasando, recuérdense que se va a levantar otro. Amén. Porque uno siempre está en tres etapas en los problemas. Uno está entrando en los problemas, en medio de los problemas o saliendo del problema. Y cuando usted sale del problema, quiere decir que va a entrar a... Pero lo que tiene que recordar es que Dios está con usted. Recuerden que en el mundo tendrán, pero confíen. Voy a hablarle, por ejemplo, a los que son emprendedores. ¿Cuál era el sueño y la conquista de uno? Lograr tener el local, ¿cierto? Y usted será su gigante, y cuando lo tenga, y eso usted tenía el local. Luego el dilema era tener el surtido. Luego los clientes. Usted dice, tengo un trabajador. Ahora yo voy a ir creciendo en trabajo. Ahora el Goliat suyo son los trabajadores, porque hasta sindicatos le están haciendo. Voy a tomar agua. Y usted dice, ya le ayudo, le estoy pagando el seguro, le doy horas extras, le colaboro. Pero ese se me volvió en el problema. Hay empleadores que ya el problema no es los proveedores, sino los trabajadores. Hay gente que dice, pastor, ore en mi empresa para que Dios saque gente. Porque ya el Goliat no son los proveedores, no son los clientes, el Goliat es el que tengo acá metido en la empresa. Hace poco estábamos aquí orando y una mujer dijo, pastor, yo dije acá adelante, Dios me dice en estos momentos que un sentir, no que yo escuché a Dios, no, un sentir, y lo expresé. Dije, vamos a orar por empresarios que están orando para que Dios se lleve gente de su empresa. Esa persona me llama y me dice, pastor, vea, ayúdeme, tengo un problema con esta persona, así, y me están haciendo brujería hasta en el puesto, el olor es horrible. Y en la noche fuimos a esa empresa y le echamos aceite a todo eso, oramos, ungimos todo eso, y la persona a los 15 días entregó la carta de renuncia. Es una cosa loca, una cosa impresionante. A los 15 días entregó la carta de renuncia. Entonces ya el Goliat puede ser los trabajadores. Y si no son los trabajadores, algo más está usted luchando y lidiando. La conclusión del mensaje es, Goliat siempre va a estar ahí. Pero el Señor le va a permitir a usted cortarle la cabeza al 1, cortarle la cabeza al 2, cortarle la cabeza al 3, cortarle la cabeza al 4, y se levanta y le corta. Cortadores de cabeza, Entonces usted tiene que tener la espada y diciendo, el que sigue. Entonces si usted está aquí y dice, pastor, ¿por qué yo estoy ofrendando? ¿Y por qué tengo este problema? Yo me congrego y mire lo que me está pasando. Saque la espada. Le vuela la cabeza y siga con la espada en la mano, porque le va a levantar otro. En la casa se levanta por los hijos, córtale la cabeza, no al hijo. Por la mujer, por la misma familia. Es oposición a veces. Y siempre van a haber cosas que conquistar. Entonces estamos pasando por los problemas, no nos intimidamos. Dios está con nosotros. Dios está con usted. Usted va a salir de esa deuda. Usted va a salir de ese problema. Usted va a salir de la situación que estaba pasando. Va a salir. Esto también va a pasar. Y cuando esa pase, se le va a parar un gigante más grande. Concluya, voy a terminar aquí el mensaje. Voy a terminar aquí ya. Termino con esto. ¿Se acuerda que para usted el Goliat más grande, no para todos, en un momento era, vamos a hacerlo general, era pagar cierto monto? Ya hoy día usted dice, no, eso para mí no es nada, porque ya sus problemas son más. Y ya usted conquista eso que es tan grande, y se viene, usted dice, no, esto para mí ya hoy día es nada, ya tengo otra cosa. Pero siempre esa es la dinámica. Pero el Señor le recuerdan, yo estoy contigo. Padre, yo te doy gracias esta noche por tu palabra. Levanta sus manos y no piense que todo está en contra de usted. Solo que esa es la dinámica
de la vida espiritual. Siempre hay cosas que enfrentar, siempre hay situaciones que conquistar, y no sales de uno, entras en el otro. Pero confía que Dios está contigo. Confía, confía, confía. Yo estoy contigo. Estás pasando por un momento de intimidación. El Señor dice: sin Goliat no hay victoria. Y yo puse a Goliat, puse los obstáculos para glorificarme. Yo puse los problemas ahí, los permití, no los permití. Porque es a través de los problemas que tú me reconoces, es a través de los problemas es que tú sabes quién es el que te da la victoria. Es a través de los problemas que tú reconoces que me necesitas, que dependes de mí, que yo soy tu salida, que yo soy el pronto auxilio en la tribulación. Es ese momento que te ha tenido postrado, ese momento que te ha humillado el orgullo, es ese momento el que te ha hecho orar más, es el momento que te ha hecho más rendido a los pies del Señor. Padre, te doy gracias, te doy gracias. Y esta noche en el Espíritu le voy a pedir que vamos a hacer algo profético. Esto puede ser estúpido para otras personas, pero la Biblia dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Yo quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a hacer algo profético esta noche. Yo quiero que se ponga sobre sus pies y piense cuál es el Goliat que en este momento lo tiene detenido. Y en el nombre de Jesús tome su espada y comience a profetizar como profetizó David. Hoy el Señor te entregará en mis manos y yo te voy a cortar la cabeza y entregaré tu cuerpo a las aves del cielo y tu carne la voy a entregar a las bestias del campo. Y sabrá Israel, sabrá todo este pueblo que Dios está conmigo. Conocerán que Dios está conmigo. Tú eres un impedimento, un obstáculo, solo eso. Pero Dios remueve los obstáculos. Tú viniste para traer temor a Israel, pero tú no me das temor, tú no me das miedo, tú no me das pánico. Tú hoy eres una excusa perfecta para que Dios se glorifique. Y yo quiero que usted le ponga el nombre a ese Goliat. Usted sabe cuál es, que lo está intimidando, y quizá has estado pasando por tiempo de intimidación, sentirte reducido, reducida, imposibilitado. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cae todo gigante, cae toda oposición, todo lo que te tiene conmovido. Cae en el nombre de Jesús, cae en el nombre de Jesús. Y sepas que se te va a levantar otro gigante, pero sepas que el Señor está contigo, que yo soy tu Dios, el que te da fuerza, el que te ha adiestrado los dedos para la batalla. Yo soy el que te ha adiestrado las manos para la guerra. Yo soy el Señor tu. Gracias te doy, Padre Santo. Diga conmigo: Goliat, eres la excusa perfecta para la gloria de Dios. No hay victoria si no hay oposición. No hay victoria si no hay oposición. Y esta noche es una noche de victoria en el mundo espiritual. Esta es una noche donde le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza. Vamos, levante su fe. Levante su fe esta noche y diga: todo lo puedo en el Señor, que es mi fortaleza. Hoy yo me siento inspirado. Hoy me siento inspirada. Él está conmigo. Hoy me siento inspirada, hoy me siento alentado, hoy me siento levantado. Tú estás conmigo aún en la adversidad, aún en el problema, aún en la dificultad. El Señor es mi Dios y no seré removido. El Señor es mi Dios y no seré conmovido. Dígalo conmigo.